Hola doctora, ¿cómo está? Hola, doctora Carolina, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está doctora? ¿Qué hora es en su país? No la escucho muy bien, no la escuché muy bien recién. ¿No me escucha doctora? Ah, sí, ahí, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo está doctora? Buenas tardes. Acá son las 17 horas Buenas 04 tardes. minutos. ¿Allá qué hora es doctora? Sí, acá 19 horas 4 minutos, Argentina. ¿Qué parte de Argentina es usted doctora? Yo estoy en Buenos Aires, en el partido de Burlingame, la provincia de Buenos Aires, partido de Burlingame. Voy previo, doctora, ¿va a compartir pantalla? Sí, no, no, no. No, no va a compartir pantalla. Bueno, muy bien. Vamos a presentar a la doctora Claudia Irala. La doctora Claudia Mariana Irala es abogada y procuradora de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Es profesora de Ciencias Jurídicas, Políticas y Contables de nivel secundario. Es miembro también de Filocan, que es el Instituto de Filosofía del Derecho del Colegio de Abogados de Morón, provincia de Buenos Aires. Diplomatura superior en Infancias y Adolescencias, Derechos y Autocuidado de la Universidad de Flores, Diplomatura Superior en Estrategias de Intervención Comunitaria contra el Bullying de la Universidad y Salud, también escritora infanto-juvenil, 3 libros publicados, el último que es La muñeca Clarita y sus compañeros, que trata de la temática del acoso escolar. Doctora, muchas gracias por haber Sí, aceptado la invitación. He comprobado que su audio y también el video está muy bien, entonces vamos a empezar. El tema que usted va a dar ahora es el conflicto. ¿Cómo nacen? sí, También los métodos alternativos de resolución de conflictos, la negociación, mediación, arbitraje y juicio. Un tema muy interesante, doctora. Tiene exactamente. 30 minutos. Sí, doctora. Bueno, el tema de conflicto es una oposición o choque de intereses. Es una definición, ¿no es cierto?, que se da en el derecho como conjunto de normas, y que es una definición que nos ha dado el profesor Osorio, digamos, digamos del diccionario jurídico y político, ¿no es cierto?, que es una obra muy interesante. ¿Cómo nacen los conflictos? Hay una cantidad enorme de causas. Generalmente nacen porque cada uno quiere tener la razón y cada quien quiere tener derechos que los asisten. Obviamente que todos tenemos derechos, pero hay que ver si esos derechos son los que creemos nosotros o estamos equivocados, porque hay un imaginario social, ¿no es cierto?, que la gente piensa que el derecho es, como lo son en las novelas, en las películas, y de pronto están equivocados, ¿no? Eh, entonces, empiezan a surgir situaciones de incomodidad, o sea, los conflictos se dan entre sujetos de derechos, entre personas físicas o jurídicas, y comienzan las situaciones de incomodidad porque las partes de pronto están compartiendo un espacio común. Entonces empiezan los enojos eh, y se da una escalada empiezan los insultos, ¿no es cierto? Y comienza una escalada de violencia que no sabemos dónde puede terminar. Entonces, lo ideal es resolver ese conflicto, porque hay gente que lo deja como en un impasse y dice, bueno, no lo voy a, no importa. O sea, podemos decir, bueno, ante un conflicto, decir, bueno, lo dejo así, no importa, y sigo con mi vida. Pero hay conflictos que realmente hay que resolverlos, porque no sabemos cuándo puede resurgir, ¿no es cierto? Y renacer. Hay tres elementos que son común a todos los conflictos. Y se resuelven de distintas maneras. Hay gente que lo resuelve a través de las relaciones de poder. Por ejemplo, el otro día me cayó un caso de un trabajador que su empleador le ordenaba que se agregue a un grupo de WhatsApp de la empresa. Entonces mi cliente se negó, le dijo que él no quería tener un grupo de WhatsApp con compañeros de trabajo, con los dueños. Entonces, bueno, ¿cómo se lleva a cabo esto a través del poder? Empiezan las amenazas, te voy a suspender, te voy a echar, o sea, y sin importar, ¿no?
sin importar qué dice la legislación laboral, porque en ninguna parte dice que un trabajador tiene que tener un contacto con WhatsApp. O sea, en todo caso el empleador tiene su número, su contacto, su número de teléfono particular, su dirección, o sea, si hay algo para notificarlo, lo tiene que hacer por esos medios. Así que bueno, la consulta no volvió, así que se resolvió y la persona no ingresó al grupo de WhatsApp. Después están las reglas o derechos que los amparan, ¿no? Entonces, un conflicto lo debemos resolver a través de los derechos. A ver, ¿qué le corresponde a quién? ¿Cuál es la norma ante un conflicto que se tiene que aplicar, ¿no? Leyes, también normas de convivencia, ¿no? Porque hay conflictos que son de convivencia, entonces, a ver cuál es la norma de convivencia que corresponde o que existe, ¿no? En ese medio, y así se resolvería a través del derecho, digamos. Y el último son los intereses en juego, los intereses que cada parte tiene. Y esta es la parte más difícil, porque muchas veces los intereses tienen subyacentes ocultas, ¿no? Necesidades, deseos, preocupaciones y temores, y que la persona no lo cuenta. Entonces, en este caso hace falta sinceridad, digamos, de las partes. La pregunta es, ¿por qué está en conflicto esa persona realmente, ¿no? Porque, por ejemplo, en un caso de una persona que se siente acosada eh, por uno de los socios de la empresa, y por ella no quiere decir, no quiere contar eso, pero sí se quiere ir de la empresa. Entonces, prefiere no contar eso y decir, bueno, llegamos a un acuerdo e irse, ¿no? Y lo resuelve de esa manera. Pero no, entonces para eso hay que tener una relación de confianza. No siempre no siempre salen los temas de los intereses. Bueno, en cuanto al primer, digamos, método, los métodos en general son herramientas que nos da la ley para resolver de forma eficiente, ágil, pacífica, ¿no? A través del diálogo, digamos, los conflictos que las partes tengan. La primera es la negociación. La negociación es un método, digamos, colaborativo, es un paradigma colaborativo que ambas partes ganan, ¿no? El paradigma es gana-gana. O sea que ambas partes, digamos, pueden llegar a un acuerdo, digamos, sin la intervención de ninguna otra persona. Solo las dos personas involucradas en el conflicto pueden resolverlo, ¿no? Qué mejor que ellas que saben qué es el conflicto, por qué no es, ¿no es cierto? Y lo único que tienen que tener es esa voluntad, digamos, de resolverlo, ¿no? De resolverlo y van a firmar un acuerdo y ese acuerdo va a ser obligatorio para las partes. Pero hay un método que fue, digamos, un proyecto de los profesores Fisher y Urey de la Universidad de Harvard, que propone pasos, ¿no? Determinados pasos para poder llegar a esa negociación que llegue a buen término. Y una de las pautas es, digamos, separar la persona del conflicto. Porque muchas veces la gente es tanta la ira, el enojo que tiene, que se centra en la persona, en la relación que tiene con esa persona, y no ve y se olvida del problema. Entonces no se centra en el conflicto para resolver, ¿no? Como dice, hay una canción de Calamaro, Dulce Condena, que dice, no importa el problema si no importa la solución. Después la otra pauta es ponerse en lugar del otro, lo que se llama la empatía. ¿No es cierto? Que cada parte se ponga en el lugar del otro. Que no quiere decir que esté de acuerdo con el otro, porque por eso están en conflicto, porque no están en acuerdo, están en desacuerdo. Pero que al menos entienda su punto de vista para poder llegar a la negociación. La otra es legitimar las emociones del otro, ¿no?
porque a veces dice, uy, por eso te enojaste, por eso, bueno, cada uno nos enojamos por lo que nuestra forma de ser nos hace enojar. eh, digamos, un chiste, por ejemplo, un chiste para lo que una persona no es un chiste y se ríe, ¿no? Para otro no lo es y se ofende. Entonces, si un chiste verdadero se tiene que reír todos. Ya si para una persona le incomodó, ya dejó de ser chiste, ¿no es cierto? El otro día estaba en un grupo de WhatsApp, era el Día de la Mujer, y una persona no tuvo mejor idea que mandar un saludo por el Día de la Mujer, y era, era el rostro de un feminicida que había matado en Argentina a 4 mujeres de su familia. Entonces, obviamente, se generó un conflicto en el grupo y bueno, la persona se terminó yendo porque bueno, era un chiste de muy mal gusto. Entonces, tengo que legitimar digamos, las emociones de los otros. Eh, Tengo que ir conversando, dialogando, ¿no? Sentarme a esa mesa de diálogo y tengo que ir, digamos, ser sincero, decir realmente qué es lo que a mí me está generando el conflicto, no ocultarlo, porque si no, la negociación no va a funcionar. ¿Por qué estamos enojados? ¿Qué nos molesta? Sincerarnos, ¿no es cierto? Entonces, la otra pauta es la escucha atenta, que es, tanto se habla, ¿no? Escuchamos atentamente, porque nosotros, el ser humano, el actual ser humano es habla y habla y habla, y más que en el pandemia, después de la pandemia nos quedó eso, ¿no? De querer hablar y comunicarnos con el otro, y no escuchamos. Entonces tenemos que escuchar al otro, y así viceversa, ¿no? Pero a su vez, para saber si realmente estamos entendiendo lo que el otro nos está, la postura, porque acá hay dos posturas, en el conflicto hay una postura que son obviamente contradictorias, ¿no? Entonces uno se tiene que hacer la pregunta, le tiene que hacer la pregunta al otro. Entonces, una parte le dice, mira, me siento, a mí me pasa esto, yo quiero esto, mi postura es esta. Entonces el otro le tiene que preguntar, bueno, a ver si te entendí. Vos me querés decir que estás enojado por esto, que necesitas esto, tal o cual cosa, y lo mismo en otro. Entonces ahí se va generando, digamos, el diálogo y para que digamos, que puede ir encaminado a buen puerto la negociación y llegar a un acuerdo y resolver el conflicto, ¿no es cierto? O sea, recordemos que son las dos partes que tienen todas las herramientas están en sus manos. En la negociación están en sus manos en resolver el conflicto. Entonces lo tiene que usar inteligentemente. Hay que concentrarse en los intereses, porque los intereses son los importantes acá. Entonces, en esas situaciones ocultas, ¿no? En esos temores. Entonces, si una vez que están en claro las necesidades de la persona, ahí vamos a poder digamos, resolver el problema. Y por último, una vez que ya está todo conversado, ahí van a salir, ahí tiene que surgir la creatividad de las partes y van pensar, ¿no es cierto? Pensar, ser creativos y van a surgir todas las alternativas y las posibles soluciones para resolver el conflicto que va a ser obviamente obligatorio para ambas partes. Por ejemplo, un caso que sucedió en Argentina hace poco, los negociadores, ¿no es cierto? Había un caso de un señor que este, eh, se encontró que fue engañado por su esposa y bueno, y reaccionó muy mal, entonces se quiso infligir, se quiso dañar a sí mismo, se armó y se atrincheró en su casa, entonces era un peligro para terceros y para sí mismo. Entonces ahí surgió el negociador. Y bueno, y fue tan excelente el trabajo que hizo el negociador, ¿no es cierto?, que en materia penal, que terminaron, o sea, porque ahí están ¿cuál es el problema? Hay un conflicto de intereses. El señor quería o sea, cometer lo que tenía planeado, y la otra persona no quería que se dañe,
es un ser humano, una persona, una vida, ¿no? El bien jurídico tutelado del derecho penal, que la vida no se pierda. Entonces, bueno, había dos intereses contrapuestos y choques. Entonces el negociador fue conversando con la persona y lo convenció, depuso de su actitud y terminando tomando mate, ¿no? Que en la Argentina, no sé si entienden, si saben ustedes lo que es el mate, o sea, de una situación trágica que pudo haber terminado de la peor manera, terminó, tuvo un final feliz, digamos, y la persona, obviamente, después va a tener su tratamiento psicológico, su atención y contención, eh, digamos, porque al llegar a ese impulso, ¿no es cierto? No pudo, que no lo juzgo, pero no pudo manejar sus emociones, ¿no es cierto? Su ira, y, no estaba resolviendo sus problemas en forma pacífica, ni dialogar ni nada, hasta que llegó este negociador. Bueno, no sé si esa sería la parte de la negociación, ¿no? Que es muy interesante sentarse a una mesa de diálogo, eh, resolver el problema, y yo creo que todos los ciudadanos tendrían que saber este método alternativo porque no tiene ningún costo, no se necesita de terceros, o sea que es el primero, digamos, ¿no? El primero que surge. Después está la mediación, que también tiene un paradigma colaborativo. Eh, pero ya hay un tercero que interviene, que no tiene la potestad de decirle a las partes lo que deben hacer, sino que los invita, ¿no es cierto?, a que, para empezar, les aclara que es una audiencia en que deben respetar las normas de convivencia, el respeto, que no se pueden gritar, ¿no? Eh, que no se pueden insultar, porque sabemos que, bueno, la gente va mal, no, o sea, muy mal a las audiencias, enojados. Entonces, bueno, en la mediación van con abogados, y este tercero mediador eh, tiene que ser imparcial, neutral, ¿no es cierto? No puede, no puede incidir sobre ninguna de las partes, no puede determinar qué deben hacer las partes, sino que la única misión que tiene es la de hacerles saber a las partes que ellos tienen las herramientas para, digamos, resolver el conflicto, y los puede guiar, pero nunca decirles cómo resolverlo. Que en definitiva son ellos los que van a resolver el conflicto, ¿no? A través, digamos, de las herramientas que ellos tienen. Entonces, el tercero no le impone la solución, no le impone la solución, sino ellos, pero se firma un acuerdo y ese va a tener carácter obligatorio. Si la mediación es, digamos, voluntaria, digamos, la otra parte no tiene obligación de ir. Pero ahora se introdujo la mediación obligatoria para los juicios civiles y comerciales, ¿no? En mi caso, yo trabajo en la provincia de Buenos Aires, de Argentina, y tenemos la mediación prejudicial previa obligatoria, ¿no es cierto? Salvo en las causas excluidas, como son los temas de familia, ¿no? Un divorcio, eh, porque un divorcio podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Las partes se pueden poner de acuerdo en cómo se van a divorciar, pero la sentencia no se puede dictar, la sentencia de divorcio eso lo tiene que dictar solo un juez, ¿no es cierto? Entonces, en la mediación obligatoria eh, se interpone, digamos, la demanda, y una vez que se sortea la causa, salen del juzgado, digamos, los papeles, las piezas procesales,
por duplicado, y el abogado de la causa tiene 3 días para llevarlos porque se sortea, digamos, a su vez el juez, y se sortea el mediador, que está en una lista un listado de la matriz. Es muy ágil porque hay que correr bastante. Entonces, una vez que está notificado el mediador, tiene 3 días para aceptar el cargo, y dentro de los 5 días de aceptar el cargo tiene el deber de fijar la fecha de audiencia de mediación, y que no puede superar los 15 días, digamos, desde que aceptó el cargo, o sea que es bastante ágil. Lo que pasa es que a su vez tiene que tener el tiempo necesario para, digamos, las notificaciones, que sabemos, como todos los letrados sabemos que no es tarea fácil, ¿no? Notificar a las personas. O sea, y la audiencia se va a llevar si son todos debidamente notificados. ¿Qué pasa? A veces la gente, uno se ilusiona, ¿no es cierto?, que puede resolverse muy bien con la mediación, pero a veces hay gente que, no son la mayoría, muchos casos se resuelven con la mediación, pero hay gente que es muy reticente y no recurre a la audiencia. Entonces se cierra la etapa de mediación, y pasa, vuelve al juzgado, bueno, y después pasa a manos del juez, y el, el método ahí va a ser el juicio, ¿no? Seguirá el juicio. Las materias que no son, como ya dije, el divorcio, los temas de familia, eh, eh, las sucesiones, ¿no es cierto? Las filiaciones, son temas que necesitan, digamos, de una sentencia judicial, porque solo el juez es el que tiene el imperio, ¿no? El poder jurisdiccional de dictar una sentencia, de dictar y después mandarla a ejecutar a la sentencia, ¿no? De obligar a alguien a cumplir con la obligación que se comprometió, que debe cumplir, de dar, de dar sumas de dinero, de hacer algo. Entonces los abogados no tenemos ese imperio, nadie lo tiene, ni siquiera nosotros, que lo que hacemos sí somos muy importantes en el proceso, auxiliar a la justicia, ¿no es cierto? Eh, digamos, que muchos instrumentos los hacemos nosotros, los presentamos para confronte, y que el juez es el que los firma. Bueno, en mediación ese sería el... Después tenemos una mediación optativa, ¿no? Que puede ser los juicios de desalojo y los ejecutivos. Ahí no es obligatorio, pero digamos, aparece como una alternativa opcional o facultativa. Ahora, si el reclamante o el requirente elige esa vía, digamos, aunque sea facultativa, el requerido tiene la obligación de ir. Con respecto a la mediación, lo importante que hay que saber es que las partes deben concurrir en forma personal, porque si no seguimos evadiendo, ¿no es cierto?, para no poder resolver el conflicto. Salvo que la persona esté a más de 150 kilómetros del lugar donde se celebre la audiencia, es decir, en donde es el asiento o la oficina del mediador, y ahí está justificado y puede presentarse a través de un apoderado. Que tenemos que tener cuidado con el poder que tenga, porque no tiene que ser un poder general, sino muy específico, muy especial, que tiene que decir no solamente para asistir a audiencias de mediación, sino que tiene que ser para mediar y para transigir, es decir, para poder suscribir una transacción. Si no, ese poder va a resultar insuficiente. Amén de que el apoderado debe estar muy empapado, digamos,
del caso, de la posición que tenga su cliente y sus intereses y todo, ¿no? El caso sea bien y las opciones, ya tiene que venir con todo bien planificado, ¿no? Por eso es la importancia de que la persona asista personalmente, porque pueden surgir en las audiencias alternativas nuevas y el abogado no va a tener a su cliente al lado para preguntarle. Y la otra es que, digamos, el abogado asista a la audiencia con un poder general o un poder judicial, y si es por, digamos, problemas de salud, el requerido va a tener que acreditar dentro de los 60 días, digamos, los 60 días corridos, digamos, un certificado de la imposibilidad de concurrir a la audiencia, que realmente son por razones, tienen que ser por razones de salud, ¿no? O alguna otra razón de viaje. Acá lo importante es lo que a mí me llamó la atención en una audiencia que participé de mediación, es el tema de la confidencialidad. Obviamente que sí, que tiene que ser confidencial, es un deber del mediador, que no puede divulgar los hechos vertidos, eh, ¿no? En la audiencia, los motivos, las discusiones, o sea, deliberar, ¿no? No discutir, porque no se puede agredir, como habíamos dicho al principio, pero todos esos hechos expuestos, posiciones expuestas por las partes, el mediador no las puede juzgar. Pero tuve un caso que me sorprendió, que la mediadora nos hizo, que yo al principio me quería negar, digamos. Me dice, sí, doctora, tenemos que firmar un acuerdo de confidencialidad, porque usted no puede hablar de lo que usted escuchó en la audiencia. Y yo le dije, pero disculpe, pero yo soy una abogada, yo sé que tengo un secreto profesional, yo jamás voy a divulgar ningún dato, ni problemática, ni ningún asunto que caiga a mi conocimiento, porque yo sé que tengo una responsabilidad administrativa, civil, penal. Sé que me pueden sancionar en el colegio de abogados. Primero, como gracias a Dios nunca tuve un problema con el colegio de abogados de Morón, donde estoy matriculada, pero bueno, empieza con los apercibimientos, ¿no es cierto? Puede haber una suspensión de matrícula, puede ocasionar daños y perjuicios, ¿no es cierto? Estaría cometiendo un delito si yo violo un secreto profesional. Pero bueno, lo firmé igual y firmaron todas las partes, pero, o sea, pongo en juego, o sea, digamos, el derecho también de la persona, ¿no? De coartar el derecho de la persona, que seguramente mi cliente habría llegado a su casa. ¿Cómo negarle a esa persona que no le cuenta a la familia lo que pasó en la audiencia, ¿no? No sé, ¿qué podemos divulgar? ¿A quién le puede interesar lo que pasó en esa audiencia? Que no vamos a ir a un programa de chimentos. Así que, pero en un caso me sucedió. Bueno, yo lo firmé porque yo sé que estoy tranquila. A mí no me hacía falta firmarlo, pero bueno, lo tuve que firmar para poder cerrar esa instancia, ¿no? En ese caso no llegamos a ningún acuerdo porque era eh, bastante contradictorio el tema. Era una usurpación de propiedad. Bueno, una persona intentaba quedarse con una propiedad sin haber pagado impuestos nunca, y mi cliente tenía la posesión, la escritura y posesión legítima de la propiedad. Bueno, ese sería entonces el tema de la mediación. Doctora, tengo media hora para todo, sería media hora para todo, ¿no? Hola, hola, doctora. No, 30 minutos y 30 minutos. Pero si desea solamente hablar los 30 minutos, no hay ningún problema. No, está bien, está bien. Doctora, entonces Entonces, vamos a hacer una pausa, recordando también que eso de aquí son los diplomados de educación continua. Tenemos el diplomado en antropología, filosofía e historia del derecho, el diplomado en tanatología,
forense, bioética, neurociencias, el diplomado en formador de formadores, capacitación universitaria docente, el diplomado también internacional en Derecho Procesal Penal, Criminología, Criminalística, Victimología y Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el diplomado internacional en Mediación, Justicia Restaurativa, Métodos Alternos de Solución de Conflictos, Litigación Oral, Argumentación Jurídica Oratoria, PNL, que es la programación neurolingüística y técnicas de negociación, el diplomado en Derecho Penal Económico, Compliance, Prevención de Blanqueo de Capitales, Fraude y Financiación Ilícita, recordando que estamos con la doctora Claudia Irala desde Argentina, y que este evento es avalado por la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, por el Observatorio Iberoamericano de Discapacidades, la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil, la Confederación de Barrios del Ecuador, también la Cooperativa Liberté, que es una cooperativa que funciona directamente desde la cárcel de Batán, cárcel de máxima seguridad de Argentina. También estamos con Derechos Humanos, Mediación, Criminología en Iberoamérica. También tenemos otros avales como la Fundación Universitaria San Mateo, Universidad de Colombia, y tenemos la Asociación Civil de Discapacitados de la Costa de Argentina, tenemos la Fundación Cabildo Abierto Discachaco de Argentina, y otras instituciones también. Doctora, entonces vamos a hacer una pausa. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora. No, por favor.